El 18 de diciembre del 2003, en un juicio que se hizo en los Estados Unidos, el asesino en serie Gary Ridgway, un asesino que cobró la vida a alrededor de 48 víctimas, uno de los mayores asesinos en serie que ha habido en Estados Unidos, él estaba en juicio ese 18 de diciembre del 2003 y se invitaron algunas de las familiares de las víctimas de él para que dirigiera algunas palabras a dicho asesino que estaba siendo enjuiciado. Algunas de las palabras eran: eres un animal, te deseo una larga, sufrida y cruel muerte. Algunas personas dirían, viene de un corazón que está dolido al haberle fallecido uno de sus familiares. Otra persona dijo, vas a ir al infierno, pues es ahí donde perteneces. Duras palabras se le dijeron a este hombre. Pero el panorama y el ambiente cambia en el juicio cuando un hombre se para al frente del micrófono y le dice literalmente: Señor Ridgway, hay gente aquí que lo odia. Yo no soy uno de ellos. Usted me hizo difícil el vivir lo que creo. Eso es lo que Dios dice que hagamos, que perdonemos. Usted está perdonado. ¿Qué es lo que hizo a este padre reaccionar de esta manera? ¿Por qué él no compartía el mismo sentimiento que había en medio de las demás personas? Habían asesinado a su hija. Le habían hecho no una muerte, ni siquiera una muerte decente, porque ese hombre, previo a la matanza de sus víctimas, las violaba. Pero él le dijo, usted está perdonado. En enero de 1956, 5 misioneros estadounidenses, Jim Elliot, Nate Saint, Roger Youderian, Pete Fleming y Ed McCollin fueron asesinados por una tribu de indígenas llamados Aucas, cuando los misioneros intentaban llevarles el evangelio a dichos indígenas. 2 años después, el 6 de octubre de 1958, Rachel Saint, hermana de Nate, uno de los asesinados, y Elizabeth Elliot, una esposa de los asesinados, entraron a la selva a vivir entre los mismos Aucas, los mismos indígenas que habían asesinado a sus familiares. Esto con el propósito no de venganza, sino de llevarles el evangelio. En la actualidad, los hijos de Steve Saint, o sea, los nietos de Nate Saint, el que fue asesinado por los indígenas, llaman abuelo a uno de los asesinos de su abuelo en la sangre. ¿Qué hizo a estas mujeres entrar donde estaban los asesinos de sus familiares? No para buscar venganza, sino para darles otra cosa, el mensaje del evangelio. ¿Qué fue lo que hizo a estos jóvenes que hoy viven en una costumbre, donde la costumbre de los indígenas era que los hijos y los nietos de los asesinados tenían que cobrar revancha y matar a aquellos que habían matado a sus familiares? ¿Por qué no contestaron de la misma manera? Son cosas que para muchos no se entienden, son reacciones sobrenaturales. Eso es lo que estamos viendo nosotros en Romanos capítulo 12, versos desde el 14 hasta el 21. Reacciones sobrenaturales. Hoy vamos a empezar a estudiar una reacción que nosotros como hijos de Dios debemos de tener, porque es un mandato que exige de nosotros realmente, si hemos comprendido la gracia del Señor. Leamos por favor en Romanos capítulo 12, versos 17 y 18. Leamos hasta el verso 21, sin embargo hoy solo vamos a estar en versos 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Reacciones que, como les dije, son sobrenaturales. Y quiero nada más mencionar dos cosas antes de empezar a estudiar el texto, que creo que parecen muy importantes. Lo primero es que estas reacciones o estos mandatos que estamos viendo acá son eso, mandatos. No son sugerencias, no son opciones que se presentan en el texto para que nosotros analicemos y veamos si me conviene o no me conviene y la obedezco. Son mandatos que Dios, a través del apóstol Pablo, está dando a la iglesia en Roma y extendidamente a todos aquellos que han sido salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Eso es una cosa que debemos de tener bien claro. Son cosas que debemos de estar atentos y obedecer y acatar. Pero también debemos de entender que estas reacciones o estos mandatos que estamos viendo acá solo serán posibles, solo podremos cumplirlos si somos cristianos, si somos hijos de Dios. El que no es cristiano no puede cumplir con estos mandatos. Solamente el que tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí puede cumplir con estos mandatos. Vea lo que dice Romanos 8, versos 7 y 8, que ya lo hemos visto anteriormente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, si usted no es cristiano, si usted no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto su fe en Cristo, por más que usted intente esto, no lo va a lograr. Solamente si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, si usted vive en el Espíritu, es que usted va a poder lograr cumplir con estos mandatos. Eso es dos cosas que lo he venido mencionando una y otra vez, pero quiero dejarlo bien claro antes de iniciar a ver este mandato que, como les digo, hermanos, nuestra reacción muchas veces se va más por lo instintivo, por lo natural. Y lo primero que vemos aquí es en el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. Yo creo que la idea está suficientemente clara. Viene alguien y nos hace un mal, un daño. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de reaccionar? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Pablo nos responde de una manera negativa en el sentido de lo que no debemos de hacer, y también nos responde de la manera positiva de lo que sí debemos de hacer. Lo primero que estamos viendo aquí es lo que no debemos hacer. Entonces, cuando alguien viene a hacernos un mal, lo que no debemos hacer es, no debemos de pagar a nadie mal por mal. La palabra pagar que vemos aquí puede también traducirse como devolver. Alguien le da a usted algo y usted le va a devolver algo. No va a ser la misma moneda. A usted le pagan mal y usted no va a pagar con la misma moneda del mal. ¿Cuál es la reacción natural que nosotros tenemos cuando alguien nos hace algún mal? Y le pongo un ejemplo por claro y sencillo que es. Si alguien llega y le da un golpe en el brazo a usted, lo primero que usted piensa que es devolverle el golpe a la persona. Ese es el instinto natural, porque nosotros nacemos y somos todos por naturaleza caídos, inclinados al pecado. Esa es nuestra naturaleza, devolver mal por mal. Si alguien me hace un mal, entonces lo primero que viene a mi mente es devolverle con la misma moneda, pagar el mal con el mal. Pero el mandato que aquí se nos está dando no es ese, no es siga su instinto, no es siga su naturaleza, es más bien lo contrario, no pague a nadie mal por mal. Lo primero que viene a usted a su cabeza, no lo haga. Alguien le hace un mal, no pague mal por mal. El texto nos presenta también con cuál es la amplitud o cuál es la extensión de este mandato. Vea que dice, no paguéis a nadie mal por mal. No es que hay una escala de males que yo puedo soportar, y entonces si la persona lo que hizo fue simplemente que me pegó, bueno, yo puedo soportarlo. Pero si la persona ya fue más allá y cruzó una línea, entonces ya yo tengo derecho de devolverle mal por mal. No es así lo que está diciendo Pablo. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Ya sea el que te hace un daño mínimo, ya sea el que te hace un daño grave. Eso lo pone a uno a reflexionar, porque uno podría comenzar a idearse cosas. ¿Qué pasaría si alguien le roba a usted 1,000 colones? ¿Va usted a devolverse, a ir a buscar pagarle mal por mal a la persona?
Usted podría decir, bueno, solo podría tolerar 1,000 colones. Pero ¿qué pasa si alguien mata a alguno de sus familiares? ¿Qué pasa si alguien entra en la noche a su casa, esposos, y mata a su esposa? Mata a sus hijos. Más de uno acudiría a un palo lo primero que encuentre para devolver mal por mal. Pero está bien claro, no paguéis mal por mal. Alguien diría, este mandato es algo nuevo que está presentando Pablo aquí, pero no es así. Es algo que desde el Antiguo Testamento, en Levítico 19:18, dice Dios a su pueblo, y su pueblo tiene que recibirlo como mandato de Dios, al igual que esto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 24:29 dice, no digas. Oiga, no solamente dice no hagas, sino dice no digas. Como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. No lo digas, ni siquiera lo digas. No solamente no tienes que hacerlo, ni siquiera lo digas. Alguien me dirá, pero no es que en la Biblia se enseña la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿No es que la Biblia lo dice? Sí lo dice. Lo dice en 3 diferentes textos. En Éxodo 21:24, en Levítico 24:20, en Deuteronomio 19:21. ¿Qué es? ¿Que la Biblia se está contradiciendo a sí misma? No. Es que no debemos de sacar un texto fuera de su contexto para formar un pretexto. La Biblia menciona esto y lo aplica como una ley civil. ¿Qué es una ley civil? Es una ley que se tiene que ejercer por un gobierno. No es una ley personal que yo voy a ejercer. Si él me golpeó, yo lo voy a golpear. No. Es una ley civil que más bien buscaba restringir la venganza personal. Porque ¿qué pasa con la venganza personal? Que nosotros, en nuestro malvado corazón, cuando alguien nos hace un mal, nosotros no somos justos en pagar con la misma igual moneda, sino que ¿qué pasa muchas veces? Que si alguien me da un golpe a mí, yo busco darle 2 golpes. No es cierto. Eso somos nosotros. No solamente pagamos con la misma moneda, sino que buscamos dar más. Pagamos mal. Y como estas palabras, alguien podría sacarlas de su contexto, entonces uno podría decir, bueno, es que la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, entonces yo lo hago de esa manera. Pero justamente por eso fue que Jesús tuvo que venir en Mateo 5, en el Sermón del Monte, y aclarar las cosas. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Pero no, yo os digo, y luego vamos a estar en este texto analizándolo. Ahora pensemos un momento en qué es pagar mal por mal. Porque lo vemos aquí y es muy general, pagar mal por mal. El mal es algo muy general. Podría ser, pagar mal por mal, podría ser que alguien le da a usted un mal directo a usted y usted devolverle con el mismo pago, con la misma moneda. Eso sería mal por mal, eso es lo más básico. Pero también podría ser, como ya lo mencioné, podría ser que alguien no le hace un mal a usted de manera directa, sino que de una manera indirecta. Por ejemplo, alguien que le haga un daño a alguno de sus seres queridos. Eso indirectamente es hacerle un mal a usted. Y si usted devuelve mal a esa persona, eso es pagar mal por mal. Pero si vamos más profundo, pagar mal por mal también puede ser no hacerle algo a alguien que él no lo ha hecho a nosotros. Y les doy un ejemplo. Yo no voy a llamar a esa persona que está enferma, no la voy a ir a visitar porque cuando yo estuve enferma esa persona no me llamó ni me visitó. Yo no voy a saludar a tal persona porque ella no me saludó. Yo no voy a prestarle dinero porque aquel momento que cuando yo necesitaba que me prestara dinero, él no me lo prestó. Pagar mal por mal no solamente es que alguien me hizo algo y yo devuelvo con la misma acción, sino que tal vez alguien no me hizo algo que tal vez me afectó a mí. Y entonces ahora yo quiero no hacerle ese algo a esa persona, devolverle mal por mal. Hagámonos más preguntas. ¿Qué pasa cuando nosotros devolvemos mal por mal? ¿Qué pasa si nosotros reaccionamos según nuestros instintos pecaminosos a reaccionar mal por mal? Bueno,
sigue un ciclo interminable de mal. Porque si yo le hago mal a mi esposa, un ejemplo, si yo le hago un insulto a mi esposa y mi esposa reacciona naturalmente, ella me va a volver a insultar. Y como ella me vuelve a insultar, entonces yo me sentí ofendido, entonces yo voy a volver a insultarla. Y llegamos en un ciclo interminable. Y déjeme decirle, así es como inician las guerras. Así es como inician muchas veces los divorcios. Así es como muchas veces inician las enemistades, los pleitos, porque alguien le hizo un mal a otra persona y esa persona respondió con la misma moneda pagándole mal a esa persona y entonces iniciamos con el ciclo de maldades. Pero la Biblia nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Ahora veámosla de la otra manera, que es muy interesante que lo veamos. ¿Qué pasa si acatamos a este mandamiento? No paguéis mal por mal. ¿Qué pasa entonces cuando no devolvemos mal por mal? Se podrían evitar innumerables conflictos. Podrían evitarse guerras, podrían evitarse divorcios, podrían evitarse enemistades, podrían evitarse grandes conflictos, pleitos. Pensemos un momento en beneficios, y yo quiero llevarlos nada más a reflexionar, porque si nosotros vivimos de esta manera, hay grandes beneficios para nuestra vida en comunidad, nuestra vida en familia, nuestra vida en sociedad, hay grandes beneficios. Por ejemplo, nosotros como cristianos, aunque usted tal vez no lo haya pensado de esta manera, usted ha recibido grandes beneficios de personas que no pagaron mal por mal en la antigüedad. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Esaú hubiera pagado mal por mal a Jacob? ¿Recuerdan? Jacob robó la primogenitura de su hermano Esaú, robó la bendición que iba para el primogénito. Esaú robó la bendición. ¿Qué hubiera pasado si en ese reencuentro, después de los años que Jacob se va con Labán y se devuelve, qué hubiera pasado si Esaú todavía hubiera tomado ese ánimo de pagar mal por mal? Bueno, recuerden que de Jacob es que viene toda una descendencia que llega hasta nuestro Señor y Salvador. ¿Qué hubiera pasado si José, eso debemos de tener bien fresco en la lectura que estamos haciendo de la palabra, si José hubiera pagado mal por mal a sus hermanos? ¿Recuerden? Sus hermanos vendieron a José como esclavo y José terminó siendo inclusive hasta en la cárcel en Egipto. ¿Qué pasa cuando los hermanos vienen a buscar alimento a Egipto y José dice, como ellos me hicieron, entonces yo les haré? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, recuerden que dentro de los hermanos de José estaba Judá, y Judá es la tribu de la cual viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si los profetas de Dios, aquellos que fueron ultrajados, aquellos que fueron ofendidos, aquellos que fueron martirizados por el pueblo de Israel, hubieran pagado mal por mal al pueblo? Tal vez dejándoles de llevar la palabra del Señor. ¿Qué hubiera pasado? Y todavía más allá, ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera pagado mal por mal a sus ofensores? Y sus ofensores somos usted y yo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera pagado mal por mal a sus ofensores? De modo que la Biblia entonces nos encontramos tanto como mandato como por ejemplo que el pagar mal por mal no es lo que debemos de hacer, y que cuando nosotros recibimos un mal, nuestra reacción, la reacción de acuerdo al Hijo de Dios debe de ser no pagar mal por mal. ¿Qué necesitamos para que esta reacción sea una realidad en nosotros? Porque es cierto, lo fácil, lo sencillo en nosotros es que paguemos mal por mal. Necesitamos no hacerlo de esa manera. Bueno, ya hemos dicho que primero que nada la persona tiene que ser regenerada, tiene que haber nacido de nuevo, tiene que ser una persona hija de Dios. Ese es el elemento vital. Pero hay algo más, y es que debemos de tener un claro entendimiento del perdón de Dios sobre nosotros, un claro entendimiento de la gracia que ha sido derramada por Dios sobre nosotros, porque si tenemos ese entendimiento, yo les aseguro a ustedes que nuestras reacciones serían completamente distintas. Y voy a llevarles a un texto para que meditemos en esta idea. Mateo capítulo 18, versos 23 al 35. Mateo capítulo 18, versos
23 al 25. Aquí encontramos una parábola del Señor Jesús. El verso 23, él inicia y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un paréntesis acá, esto es una suma extraordinaria de dinero, una suma que no cualquier mortal podría pagar. Pero eso era lo que le debía ese siervo a su señor. Verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Paréntesis, una suma insignificante a comparación con los 10,000 talentos. Sigamos en el verso. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vuelvo a repetir el verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Si usted ha sido alcanzado por la gracia de Dios, Dios ha perdonado una deuda que usted tenía en contra de Él, enorme, grandísima, una deuda que usted no podría pagar nunca. Dios no le dio el pago a usted de acuerdo a lo que usted le ha dado a Dios, en toda su rebeldía, en toda su iniquidad. Más bien Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para poder pagar la deuda y así usted poder tener redención. ¿Qué derecho tenemos nosotros para alguien que nos viene a hacer un mal insignificante a comparación con toda la gracia que el Señor nos ha dado para nosotros devolverle mal por mal a una persona? No tenemos ningún derecho. Si nosotros tomamos la actitud de pensar que tenemos el derecho de devolver a alguien mal por mal, porque quizá pensamos que estamos haciendo justicia cuando nosotros no somos justos en nosotros mismos, estamos errando en nuestro concepto y en nuestro actuar. El Señor nos ha perdonado, ha mostrado su gracia en Jesucristo para con nosotros. Por lo tanto, eso nos capacita a nosotros. Si tenemos claro ese entendimiento, nosotros debemos de ver este versículo que Pablo nos da: no paguéis mal por mal, y decir: sí, Señor Jesús, me someteré y obedeceré de esa manera porque yo veo la gracia que tú has dado para conmigo y no tengo ninguna excusa para no obedecer a tu mandato. No paguéis mal por mal. Cuando alguien viene y nos hace un mal, lo que no debemos hacer es pagar mal por mal. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Sigue la segunda parte del verso 17. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto también está repetido en otras maneras en 1 Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Lo que no debemos hacer es pagar mal por mal. Lo que sí debemos hacer es procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y la palabra procurar también se podría traducir como proveer. Y la palabra proveer, si usted la busca en el diccionario, es como preparar y tratar de tener todo listo para cuando algo acontezca. Proveer. Juan Calvino, uno de los teólogos del siglo XVI,
dijo que eso se podría traducir como preparar cuidadosamente las cosas. Preparar de una manera cuidadosa. ¿Y qué es lo que debemos de preparar con cuidado? Dice, lo bueno. Preparar cuidadosamente lo bueno. Y aquí la palabra bueno se refiere a lo que es intrínsecamente bueno, hermoso y honroso. Todo lo que sea honroso, todo lo que sea bueno, todo lo que sea amoroso, eso es lo que debemos de preparar nosotros delante de todos los hombres. Eso es un mandato que tampoco está aislado aquí. En innumerables partes en la Biblia nos manda a que nosotros procuremos siempre lo bueno delante de todos. Vea lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tito 3:8 nos dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas buenas son buenas y útiles a los hombres. Y Hebreos 10:24 nos llama a que nosotros nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. De tal manera que tan solo con estos 3 versículos podemos ver que lo que nos está diciendo Pablo acá, procurar lo bueno delante de todos los hombres, tiene ciertas características. Implica que debemos de hacerlo con insistente firmeza. Implica que debemos hacerlo sin desmayar. Implica que es algo que no solamente debo de hacerlo yo, sino que también debo de estimular unos a otros, a mis hermanos, a que vivamos con buenas obras, proveyendo, dando siempre lo bueno delante de todos. Ahora veamos este alcance que hay. Dice, procurad siempre lo bueno para con los que te hacen el bien. No. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No es que vamos a procurar lo bueno para con aquellos que me hacen el bien, pero con aquel que me hace el mal, entonces me voy a quedar de una manera neutra. Ya me dijeron que no debo pagar mal por mal, entonces no voy a pagar mal por mal, me voy a poner de una manera neutra. No es así. Debemos de procurar siempre lo bueno delante de todos los hombres. No es el estar en neutro, no es decir cumplo con solamente no hacerle lo mismo que él me hizo. Es que ahora debo de moverme al otro lado y debo de procurar lo bueno delante de todos los hombres. Debo de buscar su bien. Y me llama mucho la atención la palabra esta, delante de todos los hombres, porque también se podría traducir a la vista de todos los hombres. ¿Y qué quiere decir esto? Es que yo podría decir, bueno, fulanito me hizo un mal a mí, yo no le voy a devolver con la misma moneda, yo voy a procurar lo bueno delante de todos los hombres, pero yo lo voy a hacer orando. Yo voy a orar y el Señor que yo voy a pedirle al Señor que le bendiga. Eso ya lo vimos en el verso 14, bendecid a los que os persiguen. Pero aquí nos está hablando de que debemos de ir más allá. Tiene que ser un bien que nosotros procuramos, que no solamente es un bien que nosotros pensamos o nos damos cuenta que estamos haciéndolo, sino que debe ser un bien visible a la vista de todos los hombres. Aquí entonces podríamos traducir el versículo, procurad siempre lo bueno a la vista de todos los hombres. Y hay otros textos que nos confirman que así debe ser. Por ejemplo, 2 Corintios 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Tiene que verse. Yo no voy a decir, yo voy a procurar lo bueno y que no lo vean. Tiene que verse, tiene que expresarse en el exterior. Cuando hacemos eso, cuando nos comportamos de esa manera, procurando siempre lo bueno delante de todos los hombres, viviendo en buenas obras, el Señor es glorificado. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si vivimos de esa manera, estamos trayendo gloria a nuestro Señor. Y aunque tal vez eso no parezca suceder en este momento, porque tal vez alguien me hace un mal y yo procuro siempre hacerle lo bueno y esa persona me sigue pagando con mal, no se preocupe, porque la justicia es del Señor. Y al final, aunque esa persona no lo vea y no reconozca que es Dios el que está obrando a través de usted, lo van a hacer al final. Antes cantábamos, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor.
Al final, si nosotros obramos de esa manera, Pedro dice en 1 Pedro 2:12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si no lo hacen esta hora, en estos días, lo van a hacer cuando nuestro Señor Jesucristo venga y todos tengan que reconocerle a Él como Señor y Salvador, y todos tengan que reconocer que aquellos que vivieron de acuerdo a sus mandatos eran los que estaban en lo correcto y no ellos. Así tiene que ser. Ahora veamos lo que se nos está diciendo en el verso 17 a nivel general. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ya vimos entonces, lo que no debemos de hacer, no debemos de pagar mal por mal. Lo que sí debemos de hacer es procurar lo bueno delante de todos los hombres. Cuando nosotros hacemos esto, no solamente estamos trayendo gloria a nuestro Señor, sino que también estamos dando testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Acompáñenme a Mateo, por favor, capítulo 5, versos 38 al 48, porque ahora sí tenemos que ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo respecto a este tema. Mateo 5, versos 38 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 25, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Quedemos ahí. Noten ese verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. La salvación nosotros tenemos bien claro que no es por obras. Si nosotros vivimos de esta manera, no es que vamos a obtener y ganar la salvación. Es que cuando nosotros vivimos de esta manera, quiere decir que estamos confirmando de una manera pública que nosotros nos hemos sometido a nuestro Señor Jesucristo y somos hijos de Él. Eso es de lo que se trata. No se trata de obtener la salvación, se trata de confirmar y saber que estamos viviendo algo que es lo que realmente es, que somos hijos de Dios. Vea qué interesante, al leer este texto en Mateo, es muy claro que vengan a nuestra mente natural y humana, ver que las personas van a decir, si usted vive de esa manera, usted lo que va a hacer es un debilucho, lo que va a hacer es un tonto. ¿Cómo usted va a ser tan tonto de que cuando alguien venga y le dé por una mejilla, usted ponga la otra mejilla? Eso es solamente de los débiles. No, los fuertes se defienden. Los fuertes, si le pegan por una mejilla, él va y le devuelve pegándole por las dos. Es lo que el mundo nos enseña. Pero aquí Jesús está hablando de algo diferente. Y esa es quizás una palabra que debe quedar bien claro en nosotros. El cristiano no es igual que los demás. El cristiano es diferente. El cristiano es santo, busca la santidad de Dios. Y la santidad aún cuando otras personas vienen a buscar mal por mal. Si nosotros entonces acatamos estas reacciones, no solamente estamos siendo de obediencia a nuestro Señor, sino que también estamos confirmando que somos hijos de Dios y también traemos gloria a Dios. Verso 18. Si es posible, dice el verso 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Creo que también el mensaje es bastante claro. Es bastante llano y bastante comprensible.
El mandato en el verso 18, y tiene gran relación al verso 17, es básicamente que estemos en paz con todos los hombres. La Biblia continuamente nos llama a estar en paz con todos los hombres. Desde el Antiguo, Nuevo Testamento, les cito algunos pasajes. Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Estar en paz no es solamente algo que se nos manda, sino que tiene la misma característica que el tema de las reacciones para con aquellos que nos hacen mal. Cuando nosotros estamos y buscamos activamente la paz delante de todas las personas, también confirmamos que somos hijos de Dios. Vea lo que dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquel que busca la paz y la sigue es porque es hijo de Dios. Es porque tiene al Espíritu Santo que produce un fruto, y que ese fruto es amor, gozo, paz y los demás. Por el contrario, si una persona no es hija de Dios, si una persona vive según la carne, en el contexto de Gálatas 5:22, que nos habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne, dice que las obras de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Eso es en el verso 20 del capítulo 5 de Gálatas. Si usted vive según la carne, si usted es un impío y aún no se ha convertido a Cristo, es fácil que usted viva en enemistades, es fácil que usted viva en pleitos, en iras, en celos, en disensiones. Pero si vivimos según el Espíritu, según la obediencia a Cristo, nosotros viviremos buscando la paz. Estad en paz. ¿Cuál es la extensión que hay con esta paz? Nuevamente, y yo no sé si a usted le gusta subrayar, a mí me gustaría que usted subrayara en verso 17 y en el verso 18 la palabra todos, porque tiene que estar bien claro en nuestras mentes. Buscad, estad en paz con todos los hombres.